Hola, buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este es el tercer video de explicación de mi libro El ladrillero feliz y hoy vamos a hablar sobre los inicios del secado, los problemas básicos conceptuales. Bueno, los ladrillos están formados en su mayor parte por arcillas, las cuales a su vez están formadas por partículas minerales. Estas partículas minerales tienen la propiedad que sobre su superficie de cristales o aún siendo amorfas, es decir, que no son cristales, pero son partículas minerales, tienen cargas eléctricas debido a la configuración atómica de los mismos. Esas cargas eléctricas atraen moléculas de agua que también tienen cierta polaridad, a pesar de que químicamente son neutras, pero poseen cierta asimetría de cargas y entonces esa simetría hace que sean atraídas relativamente con bastante fuerza por las cargas eléctricas de la superficie de los minerales. Bueno, estas atracciones entre las partículas minerales y el agua hace que sea muy difícil eliminar esas partículas de agua. En realidad, cada arcilla tiene una característica de retención de agua que es muy particular e incluso sirve para caracterizar el tipo de arcilla en función del agua que mantiene retenida a determinada temperatura. Lo que les quiero decir es que una arcilla, una pieza arcillosa, ustedes la pueden dejar en el desierto de Atacama durante un año que no va a perder absolutamente toda su humedad. Es decir, que le va a quedar un residuo de humedad que puede ser del orden del 2, 3, 4%, según la naturaleza de las arcillas. Bueno, ¿esto qué tiene de problema? El problema es que al introducirlas al horno puede pasar lo siguiente. El horno es una máquina que está preparada para que ni bien la pieza entre, empiece a trabajar. El horno es una máquina muy cara y ni bien se entra las piezas ya se empiezan a calentar con bastante intensidad, con bastante rapidez. O sea que en la puerta del horno podemos tener arriba de 150 grados para que la pieza ya empiece su proceso de calentamiento. Bueno, si hay piezas que mantienen, por ejemplo, un 2 o 3 o 1% de humedad, es muy posible que al encontrarse con esa temperatura de los gases de combustión que vienen de la zona de fuego en el horno, el agua se quiere evaporar rápidamente y genere fisuras, sobre todo en los lugares donde están resentidas, donde hay tensiones debido a la mala calidad de los moldes que producen tensiones sobre las piezas. El otro problema significativo es que las piezas que están en el interior de las pilas de carga de las vagonetas se empiezan a calentar bruscamente cuando ya están un poco más adentro del horno y entonces el agua también sale bruscamente generando fisuras, pero peor que eso, le absorben calor a los gases de combustión y en vez de cocinar el producto, lo que hace es evaporarse. Usan el calor para evaporarse y no se usa para quemar las piezas. Como consecuencia, obtenemos piezas mal quemadas, chochas, amarillas. Y eso no solo ocurre en un horno túnel, sino que ocurre en cualquier tipo de horno o quema de ladrillos, aún en el horno de campo más simple o más sencillo. Por eso es imprescindible secar las piezas a 0% de humedad antes de introducirlas al horno y no dejarlas en el ambiente mucho tiempo, sobre todo en lugares que hay mucha humedad ambiente porque van a reabsorber humedad y van a tener otro tipo de problemas, pero también van a generar desperdicio de materiales. Bueno, eh,
Emprendimientos más pequeños, muchas veces, y una solución que encontramos en Arroyo Seco, que tenía el problema que si bien secaban las piezas bajo techo de nylon durante muchos días, la pieza se veía perfectamente seca, pero aún mantenía un porcentaje relativamente alto de humedad, que era del 3-4%. Cuando lo introducía en el horno en la carga de vagoneta, las piezas se rompían indefectiblemente porque el horno, como ya les comenté, es una máquina que para ser utilizada con eficiencia tiene que estar ya con temperatura a la entrada. Y esa temperatura es nefasta para la integridad de las piezas. Bueno, lo que hicimos fue una cámara aparte donde se introducían los pales de ladrillos ya oreados, ya secados en el ambiente exterior y que este, tenían un muy bajo porcentaje de agua, pero todavía tenían agua, y ahí se le inyectaba aire recuperado del enfriamiento del horno y con unos ventiladores de mucha potencia, tipo turbo, tipo calentador de ambiente, pero con bastante velocidad de salida, se removía todo el aire de esa cámara y en cuestión de unas 8 o 9 horas las piezas llegaban a un 0% de humedad. Es lo que les recomiendo a los pequeños emprendedores que tengan eh, procedimientos artesanales o máquinas muy pequeñas y que les cueste o les podría llegar a costar muy caro tener un secadero. Si pasamos ahora a un secadero más industrial, a mi espalda vemos la entrada de una cámara de secado. Es una cámara única que está formada por dos vías por las cuales circulan las estanterías, que también se ve al fondo, a mi izquierda, a mi derecha, se ven estanterías que, bueno, están vacías en este caso, pero se cargan con ladrillos. Estas estanterías tienen una circulación continua a una determinada velocidad y va recibiendo aire caliente en contracorriente. Bueno, la dinámica de secado de ese aire que se inyecta con respecto a las piezas que se van secando es todo un tema que es, digamos, hay que estudiarlo exhaustivamente y que a ustedes les va a servir muy bien si en el caso que tengan ya cámaras de secado para regular perfectamente el secadero y agregar el aire exacto, no agregar aire ni de más ni de menos. Bueno, hasta aquí llegué con la primera parte. Nosotros tenemos una trilogía que es el aire, el agua y la arcilla, cuyas relaciones son las que regulan la velocidad de secado y la calidad de secado, y las vamos a ir estudiando una por una. Las características del aire, las características del agua y las características de las arcillas. En el próximo video vamos a empezar a ver una de ellas y así cuando veamos las tres vamos a ver cómo coordinamos esos tres elementos para que haya un secado eficiente, sin rotura, rápido y de bajo costo. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos en pocos días más. Buenos días, muchas gracias.